Hablaremos de abdomen agudo. El abdomen agudo es toda situación, digamos, de emergencia, de presentación súbita, en la cual la característica más importante es el dolor, que es el motivo por el cual acude el paciente de emergencia, ¿no? Dice, ¿cuáles de las siguientes medidas considera menos apropiada en el tratamiento preoperatorio del abdomen agudo? Búsqueda de enfermedades extraabdominales asociadas, reposición hidroelectrolítica, analgesia, corrección ácido-base, corrección de situación de shock. Como decíamos, el síntoma principal en abdomen agudo es el dolor. Teniendo esa premisa, lo lógico sería que yo le dé analgesia, ¿no es cierto? Y es lo que generalmente hacen en emergencia. El paciente viene con un cuadro de abdomen agudo, le duele, ya póngale una iosina y un ketorolato. Pum, le meten su cautela ahí. Y un paciente lógicamente le va a calmar el dolor, ¿no? Le dicen, ya vayas a su casa, ha sido simplemente un cólico. Y el paciente regresa después de 12 horas o al día siguiente ya con una peritonitis generalizada. ¿Qué ha pasado? El paciente efectivamente tenía un abdomen agudo, pero no hemos tratado de investigar cuál ha sido la causa. Y simplemente calmándole el dolor hemos resuelto el problema, y no es así, ¿no? Entonces, en pacientes con abdomen agudo, no está indicado dar analgésico, ningún tipo de medicamento que calme el cuadro, ¿ya? Hasta que no hayamos hecho una evaluación y por lo menos tener una posibilidad de diagnóstico, ¿cierto? Una vez que yo digo ya es un abdomen agudo por una apendicitis, entonces ahí sí ya tengo una presunción diagnóstica, ya denle antibiótico, analgésico, qué sé yo, ¿no? Porque tampoco lo voy a tener al paciente con el dolor hasta que lo opere, ¿no? ¿Ya? Pero la idea es definir primero si es abdomen agudo médico o quirúrgico, y dos, establecer lo más cercano que sea posible la causa del abdomen agudo, ¿ya? En realidad el abdomen agudo es un síndrome, puede tener muchas causas, ¿ya? Pero lo básico es el dolor y la forma de presentación del abdomen agudo, ¿ya? Entonces la menos apropiada es darle analgésicos al paciente siempre y cuando no tenga una presunción diagnóstica. En la búsqueda de enfermedades extraabdominales sí tengo que buscar reposición hidroeléctrica, tengo que hacerle reposición, corrección del medio interno en general también, y corrección de la situación de shock, ¿cierto? Es el abdomen agudo. En cuanto a traumatismo abdominal, que puede ser una causa de abdomen agudo también, ¿ya? Vamos a hablar de traumatismo. En realidad el traumatismo abdominal tiene diferentes grados, ¿no? Dependiendo de la intensidad del traumatismo, ¿no? Y de la zona o de la lesión que pueda producir. Puede ser desde un simple golpe, un puñete, una patada, hasta que te pase un camión por encima. Todo eso es traumatismo abdominal, ¿no? Que puede ser abierto o puede ser cerrado, ¿ya? Entonces lo importante en un traumatismo abdominal no es tanto hacer el diagnóstico de traumatismo y punto, ¿no? Sino ver si ese traumatismo ha producido algún tipo de lesión interna, ¿ya? De compromiso de víscera sólida o de víscera hueca. Entonces, si tengo un paciente con un traumatismo abdominal y el paciente está relativamente estable, no hay taquicardia, no hay hipotensión, todavía tengo tiempo de estudiar, ¿cierto? Pero si es un paciente que me llega con un antecedente que ha sufrido una patada en el abdomen y al examen yo le encuentro taquicárdico, al examen de abdomen es un abdomen en tabla, entonces estoy pensando en una perforación, una víscera hueca, ¿no es cierto? Siempre y cuando la presión esté estable o relativamente estable. Pero si ese paciente me dice que ha recibido una patada en el estómago y me llega pues taquicárdico, pálido, hipotenso, ¿no? Entonces ya estoy pensando en que ya no es una víscera hueca, sino lo más probable es que sea una víscera sólida y que esté sangrando, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al estado en que yo encuentre al paciente, veré si lo meto a sala o de repente amplío los estudios. Y si lo meto a sala de emergencia ya lo más urgente posible, sin demasiados estudios, porque el paciente ya o entra a sala o se muere. Entonces, esos son los casos a los que se refiere este cuadro. Pacientes en muy mal estado general, donde solamente la idea es esto, control de daños. Ahí yo no voy a entrar al paciente para hacerle una bonita cirugía, que la cicatriz quede bien parejita, nada de eso, ¿no? Entro, rajo de frente al abdomen, busco dónde está dañado y trato de solucionar el daño, punto, nada más. No voy a hacerle anastomosis, no le voy a hacer efectivo parche de pipro, nada de eso, ¿ya? Entonces, se hace una laparotomía inicial, una reanimación en UCI y una cirugía de nefrología. En eso consiste el control de daño. La idea en estos casos, en pacientes graves, estamos hablando de un traumatismo abdominal grave, es simplemente entrar, reparar el daño, salir, mandarlo a UCI, paciente que se estabilice,
a las 24, 48, dependiendo de la evolución, entro ya para hacer una cirugía definitiva. La idea es salvar la vida, nada más. ¿Ya? Entonces entra en una etapa 1, hay que hacer en eso, ¿no? La laboratorio inicial. Controle la hemorragia, controle la contaminación y un cierre temporal. Controle la hemorragia, ¿no? Busco todos los vasos que estén sangrando, cualquier vaso que esté sangrando. ¿Ya? Si es un vaso, agarro una pinza, lo clampo, le meto una ligadura, punto, y así todos los vasos que pueden estar sangrando. Pero ¿qué pasa cuando es el hígado? Tengo un hígado que se ha abierto, entonces tiene varias laceraciones, ¿no? De diferentes profundidades. ¿Qué hago? Ahí no me voy a poner a suturar cada una de las laceraciones, termino de suturar y el paciente se murió, ¿no es cierto? ¿Ya? O el vaso, ¿no? Si el vaso está sangrando, yo no voy a tratar de hacer una sutura en el vaso, pegarlo, hacer una resección facial, no. Paciente grave, estamos hablando, ¿no? Agarro, levanto el vaso, clampo la arteria y la vena esférica y el vaso afuera, punto. Ya con eso salvo la vida del paciente. ¿Ya? Y en el caso del hígado, si yo tengo varias lesiones que me voy a demorar en suturar, mejor es agarrar unas gasas, meterlas ahí, varias gasas, 2, 3, 4, 5, las que sean suficientes o necesarias para hacer una buena compresión del hígado y cierro la herida. Con eso hago yo la hemostasia. Espero que el paciente recupere presión, todo eso, y a las 24 o 48 horas, dependiendo de la evolución, entro nuevamente a sala para sacar esas gasas y ver si sigue sangrando, nuevamente otra vez empaquetar, nuevamente cerrar. Si ya paró el sangrado, retiro las gasas y punto, se acabó, ¿no? Pero eso es para el control del sangrado, de la hemorragia, ¿ya? El packing o la sutura de vasos grandes, ¿ya? Pero eso es en vísceras sólidas. ¿Y qué pasa en vísceras huecas? ¿No? La vísceras huecas, páncreas, duodeno, yeyuno, qué sé yo, todo el contenido intestinal se me va al abdomen. Pues en esos casos, lo más rápido, si el paciente está críticamente enfermo, ligo el segmento que está roto, proximal y distalmente, ¿no? A veces una ligadura nada más, salgo y cierro. Lógicamente la hago limpio porque ya se ha producido la contaminación, la hago limpio, ¿no? Y dejo drenaje de repente. Pero la idea es que romper esa contaminación, ligar proximal y distalmente el segmento comprometido, y ya con eso estoy controlando que no salgan más secreciones al intestino. Cuando es hecha esas dos cosas, tanto la contaminación, ¿no? Dependiendo del segmento que esté roto, y el control de la hemorragia, ese paciente ya le estoy controlando los daños, ¿ya? Lo mando a UCI. UCI se encarga ya de hacer la hemostasia, reponerle sangre, ponerle antibióticos, apoyo ventilatorio, etc. El paciente mejora hemodinámicamente y nuevamente entra a la laparotomía ya para repetir el packing o hacer la anastomosis primaria o la ostomía, la enterostomía, la lipostomía, qué sé yo, que sea más adecuada para el paciente, ya en una segunda etapa, ¿ya? Son pocos los casos que hemos visto nosotros, ¿no? Pacientes que estén bien graves como para hacer esto, ¿ya? Generalmente, paciente con traumatismo abdominal sea abierto, sea cerrado, ¿no? Tratamos de hacer la reparación en la primera intervención, ¿ya? Pero si es un paciente que está pues, en riesgo la vida del paciente, mejor es hacer lo menos posible, pero que le salve la vida al paciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la operativa inicial tiene que ser una decisión rápida, ¿no? Ya digo, o hago esto, no me voy a poner a pensar si le hago la sutura, no, le hago un plano, dos planos, ¿no? O de repente hay inostomía, ¿no? Ahí tiene que ser rápido, hacerlo menos, en el menor tiempo posible, pero que salve la vida del paciente, ¿no? Y estas son las indicaciones, pues, ¿no? Paciente con hemorragia masiva, que está en hipotermia, séptico, inestabilidad hemodinámica, etc., ¿no? En un paciente que llega grave, se produce una tríada que es la tríada de la muerte, que es justamente hipotermia, acidosis y coagulopatía. ¿Qué pasa en un paciente que está sangrando? Le pasamos volumen a chorro, ¿no es cierto? Pero ese volumen no está tibio, 37 grados, vamos, medio ambiente. Es frío, mejor dicho, para la temperatura corporal. El paciente va a entrar en hipotermia. Esa hipotermia va a condicionar un estado de acidosis que se va a hacer mucho más grave si es que ha habido una ruptura de víscera hueca, ¿no? Paro séptico. Y esta acidosis más la hipotermia va a producir alteraciones en la coagulación, que se va a agravar si es que el paciente está sangrando o está sangrando. Entonces todo esto me lleva a un círculo vicioso, ¿no? Hipotermia, más acidosis, más coagulopatía, más sangrado, más hipotermia, más acidosis, más sangrado. O sea, es un círculo vicioso que nosotros lo llamamos la tríada de la muerte. Si este paciente entra en ese círculo, se muere. Entonces hay que romper ese círculo, ¿no? Corregir el sangrado,
disminuir la contaminación y pasarle fluidos, pero a temperatura corporal, ¿no es cierto? Y luego la cirugía definitiva ya con un paciente en mejor estado, como ya hemos mencionado, ¿no? Paciente con trauma abdominal en cirugía de control de daño, la primera etapa tiene por objetivo, ya lo hemos mencionado, control de hemorragia y control de la contaminación, ¿no es cierto? Ahí no voy a estabilizar al paciente, no corregir nada, tenemos que salvar la vida del paciente, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Estabilizar al paciente y corregir colopatía corresponde a la etapa 2. Reparación de las emulsionaciones intestinales múltiples corresponde a la etapa 3. Bueno, esa es una respuesta a las alternativas acá, ¿no? ¿Ya? Control de la hemostasia, reparación intestinal y colgado para la pared abdominal corresponde a la etapa 3. Empaquetamiento y terapia definitiva de la pared corresponde a la etapa 3. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿cómo están eliminando las posibilidades A, C, D y E? Te queda la B, ¿no? Que es control de hemorragia y control de contaminación. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Bueno, hablaremos de enfermedad hemorroidal. Ya ustedes saben lo que es la hemorroide, ¿no es cierto? Hay dos tipos de hemorroides, la interna y la externa. ¿Está bien? La interna es cuando el plexo hemorroidal se origina o se desarrolla por encima de la línea dentada. ¿Cuál es la línea dentada? Esta línea que acá en el es una línea que está formada por el epitelio, por la columna de Morgana, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Ya? Entonces, todo hemorroide que está por encima de esta columna, de esta línea dentada, perdón, va a ser hemorroides internos, que va a tener diferentes grados, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? En cambio, las hemorroides externas van a ser aquellas que se originan debajo de la línea dentada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aparte de que es del nivel, de que por encima de la línea dentada, el tipo de epitelio, ¿qué tipo de epitelio es? Epitelio columnar, ¿no es cierto? ¿Ya? Propio de la luz intestinal. Por debajo de la línea dentada ya el epitelio es diferente, es estratificado, ¿no? Eso ya es prácticamente como piel. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde va a haber mayor sensibilidad? ¿Acá o acá? A nivel de la piel, ¿no es cierto? Entonces, estas hemorroides, especialmente cuando se trombosa, van a ser las que producen mayor dolor. ¿Ya? Como les decía, ya hablando de hemorroides internas, estas tienen varios grados. En grado 1, ¿no?, que son visibles al examen proctoscópico y no sobrepasan la línea media. ¿Ya? O sea, la línea no protruyen hacia afuera, mejor dicho. ¿Ya? Es el grado 1. Si no protruyen hacia afuera, no pueden ser visibles. O sea, no hace el examen y no las ve. Hay que hacer una anoscopía, o sea, entrar con un instrumento, un anoscopio, dilatar el esfínter, y ahí sí se van a poder evidenciar, ¿no? O hacer una proctoscopía. ¿Ya? Normalmente no se ven en el grado 1. Grado 2 son aquellos paquetes hemorroidales, ¿no?, que van a protruir hacia afuera, ¿no?, especialmente con la defecación, pero que se reducen en forma espontánea. O sea, el paciente hace la defecación, protruye el paquete hemorroidal, termina la defecación y nuevamente regresa a los sitios. Espontáneamente se reduce, ¿ya? Estas sí se evidencian al examen. Bueno, el grado 3 y el grado 4 está más adelante, vamos a verlo más adelante. El grado de hemorroides que se reduce espontáneamente, ¿cuál es? Grado 2, ¿no es cierto? El paciente hace deposición, protruye y solito se regresa, ¿no es cierto? El grado 3 es esto, lo que decíamos, igual el paquete hemorroidal protruye de fuera, ya, pero ya no se reduce, por lo menos espontáneamente, pero sí se puede reducir manualmente, ¿ya? O sea, se puede devolver hacia el interior con ayuda manual, ¿cierto? Es el grado 3, ¿ya? Recuerden los grados, ¿no? Entonces se denomina hemorroide de grado 3 cuando requiere reducción manual, prolapsan y se reducen espontáneamente, es el grado 2, ¿no es cierto? No prolapsan, grado 1. Prolapsan y solo se reducen instrumentalmente, generalmente ya es un grado más avanzado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sangran aún sin prolapso,
Cualquiera de las hemorroides pueden sangrar, especialmente el grado 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, la respuesta del grado 3, la que requieren de reducción manual, ¿no? Aunque ahí también podría discutirse esto, ¿no? Instrumentalmente también se pueden reducir, pero lo más común es con reducción manual, ¿ya? Hemorroides internas de tercer grado se caracteriza por lo mismo, ¿no? Prolapso, reducción espontánea, hemorroides intraocular, prolapso que requiere reducción digital o manual, lo mismo, no se puede reducir, prolapso y estrangulamiento. La respuesta es prolapso que requiere reducción digital, ¿cierto? Paciente mujer, 45 años de edad, sangrado rectal. ¿Cuál sería el diagnóstico más frecuente? ¿Qué opinan? ¿Ah? Tienen que analizar el enunciado, pues, ¿no? Una paciente mujer, 45 años de edad, relativamente joven, ¿no es cierto? No es una paciente de edad, digamos, ¿no? Sangrado rectal. Diverticulosis complicada, ¿puede ser? La diverticulosis puede producir sangrado rectal, pero es más frecuente en pacientes de edad avanzada, ¿ya? Y antes de dar ese sangrado, lo más común es que dé diverticulitis, ¿no? Que es un cuadro inflamatorio, poco frecuente la diverticulosis. Hemorroides complicada, es una posibilidad. Neoplasia de colon, ¿puede ser? Puede ser, pero por la edad la alejamos, ¿no? Esto es una cosa poco probable, ¿no? Eso no significa que una paciente joven tenga neoplasia, ¿no? Pero la alejamos. Fisura anal, ¿puede ser? Exacto, ¿no? La fisura anal va más que sangrado con dolor, ¿ya? Puede sangrar, la fisura anal puede sangrar, pero va acompañada con dolor. Pólipo colónico. También puede ser una causa, pero es muy poco frecuente que los pólipos sangren, ¿ya? Más tienen tendencia a degenerar el tipo de neoplasia, ¿ya? Entonces, de todas, pienso que la más, de acuerdo con el enunciado, sería lo de hemorroides complicadas, ¿ya? Alejaría un poco las otras posibilidades. Acá han marcado casi todo. ¿Ya? Bueno, hemos visto ya grado 1, grado 2, grado 3. ¿No es cierto? Grado 1, prolapsan pero no se ven, ¿no? Perdón, no prolapsan, ¿no? ¿Ya? No se ven las hemorroides, simplemente protruyen pero hacia adentro. Grado 2, prolapsan pero se reducen espontáneamente. Grado 3, prolapsan y ya no se reducen, sino que hay que ayudarlas. Y grado 4 son aquellas que ya prolapsan por fuera del canal y no regresan ni con ayuda, ¿no es cierto? Estas ya son quirúrgicas 100%, porque pueden producir una serie de complicaciones, ¿ya? Entonces esos son los grados de la hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Normalmente nosotros tenemos unos paquetes acá, son los paquetes hemorroidales, que son, la ubicación más frecuente es una lateral izquierda y dos laterales hacia la derecha, ¿no? Una en posición 5 y 11, ¿ya? En el lado derecho. Eso es lo normal, ¿ya? ¿Y qué son? En realidad no son, algunos lo confunden con varices venosas, no son varices, las varices son otra cosa. En realidad los paquetes hemorroidales son como almohadillas, un tejido bastante laxo, ¿ya? Que es un tejido elástico, que va a servir como amortiguación al paso de las deposiciones, ¿ya? Si no, produciendo una serie de traumatismos, ¿ya? Entonces eso va a amortiguar, digamos, el paso de las heces, pero llega un momento en que se produce tanta, especialmente en pacientes que sufren de estreñimiento frecuente, ¿no? Donde las deposiciones son más duras, producen infiltración a este nivel que va a producir la protrusión y desarrollo progresivo de estos paquetes, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del desarrollo de estos paquetes, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, básicamente, esos son los paquetes hemorroidales o hemorroides en general. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Justamente en eliminar estos paquetes, ¿ya? Protruidos. Y dependiendo del grado, vamos a tener diferentes alternativas, ¿no? En grado 1, generalmente el manejo es médico, nada más, régimen higiénico dietético, ¿no? Bastante fibra, bastante líquido, pacientes que hagan ejercicio, que eviten estar mucho tiempo sentados, ¿no? El sedentarismo y el tipo de dieta influyen bastante en el desarrollo de las hemorroides, ¿no?
Entonces, con manejo médico y medidas higiénico-dietéticas se puede controlar la enfermedad, ¿ya? En grado 1. En grado 2 también podemos insistir con manejo médico, pero ya ahí podemos dar la alternativa de hacer un manejo que es esta, ¿no? La ligadura del hemorroide con una banda elástica. Ya es un tratamiento especial. Uno jala el paquete hemorroidal y coloca una banda elástica a nivel de la base. Entonces esta banda elástica se queda ahí y se queda el paquete, pero lógicamente como este es elástico va a comprimir la irrigación, esto va a quedar sin irrigación, ¿cierto? Y va a caer de esta manera y con eso se acabó el problema, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la ligadura elástica. Ahora también se hace pues inyecciones con sustancias esclerosantes, ¿no? Y hay varias alternativas para el grado 2, ¿ya? Pero en general pueden manejarse con manejo médico, ¿ya? Y eso es lo que les decía, la escleroterapia, se inyecta la sustancia esclerosante dentro del paquete y lo que va a producir es una fibrosis de toda esta zona y se va a retraer el paquete hemorroidal, ¿no? Eso es el grado 2, ¿ya? Pero en el grado 3, que ya la hemorroides protruye y se hace incómodo, hay que reducirla manualmente, o el grado 4, que ya no se reduce y hay que echar mano a la hemorroidectomía, ¿no? Es el procedimiento de elección para ese tipo de patología, ¿ya? Se indica en grado 3 o 4, en hemorroides mixtas, cuando hay hemorroides internas y externas, o cuando hay asociación con otras patologías como fisuras, fístulas, ¿no? Una patología perianal, ¿ya? Entonces es un resumen: grado 1, tratamiento médico y dietético; grado 2, ligadura, escleroterapia; grado 3, 4, ya podemos usar criocirugía, cirugía con láser. La idea es eliminar el paquete hemorroidal acá, ¿no? Y la hemorroidectomía, que es el tratamiento clásico, que puede ser de dos tipos, ¿no? La de tipo Milligan y Morgan o la de Ferguson, ¿no? Milligan y Morgan significa sacar el paquete hemorroidal y la zona donde está asentada, digamos, el paquete se deja con un lecho cruento, se deja la herida abierta, ¿ya? En cambio en el Ferguson lo que hacemos igual, se saca el paquete hemorroidal, queda el lecho cruento, pero se cierra, se pone una sutura continua y se cierra el lecho cruento, ¿ya? Algunos prefieren uno, otros prefieren el otro, es indiferente, pero lo cierto es de que la técnica de Milligan y Morgan es la que menos complicaciones presenta en el postoperatorio. Las hemorroides trombosadas generalmente están en relación a hemorroides externas, ¿ya? Como decía, lo que duele es el epitelio de la piel, ¿es cierto? Que tiene mayor inervación, ¿ya? Entonces esas zonas generalmente se trombosan. Se producen bastante dolor, ¿no? Pueden infectarse, pueden presentar sangrado y generalmente requieren anestesia local y sedación para poder reducirlas o hacer la trombectomía, ¿no? ¿Ya? No se relaciona con la defecación y si se indica la hemorroidectomía si hay necrosis, ¿no? Si hay solamente trombosis basta con hacer un corte, una incisión, un drenaje, se evacúa el coágulo, el trombo, y con eso se acaba el problema. Lógicamente vamos a dejar ahí el paquete, ¿no? Y eso a la larga va a cicatrizar y va a formar un tejido que se llama plicomas, ¿ya? Los plicomas no son más que hemorroides externas que se han trombosado, es parte de la evolución natural de la hemorroides externa, ¿ya? Pero si ya vemos un cuadro de necrosis, mejor es hacer una hemorroidectomía más amplia, ¿no? Puede ser con anestesia local y sedación, como decía, se infiltra la piel alrededor, bastante doloroso eso sí el procedimiento, ¿no? Y se hace la resección del hemorroide. Ya, el tratamiento puede ser médico, ¿no? Analgésico, anestésicos, incluso cremas, ¿no? Ya, y si hay mucho dolor y no sé, con el tratamiento médico, mejor es hacer el drenaje, ¿no? Hacer un corte en el hemorroides y eliminar el coágulo, ¿no? Y como les decía, esto puede funcionar hacia el plicoma, que es un pliegue de la piel, que es la regresión del trombo, ¿no? Generalmente es una cicatriz, o sea, es asintomático, pero puede producir la sensación de bulto a nivel del ano, ¿no? ¿Ya? La fisura anal es otra patología perianal, ¿no? Que es en realidad el desgarro de la mucosa a nivel del esfínter anal, ¿no es cierto? Entonces, hay varias teorías para el origen de la fisura anal, ¿no? ¿Ya? Que ahí está desgarrado, está la mucosa, ¿no? Se ve el lecho cruento y esto sí produce bastante dolor, ¿ya?
90% de las fisuras se localizan en la parte posterior, ¿no? O sea, si uno hace en posición de litotomía, el paciente con las piernas levantadas ve el canal anal, ¿no? 90% de las fisuras van a estar localizadas en la parte posterior, o sea, hacia el lado del saco, ¿cierto? Y un 10% en la parte anterior, ¿ya? Pero siempre en la línea media, generalmente en la línea media, ¿ya? Las fisuras anales benignas, por así llamarlo, ¿no? Y cuando encuentren ustedes fisuras anales, pero que no son ni anteriores ni posteriores, sino están en la parte lateral, tienen que sospechar en otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Que ya no sea traumática, ¿no? Que es la causa más frecuente, sino puede ser por enfermedad de Crohn, proctitis, leucemia, cáncer, sífilis o tuberculosis, ¿ya? Entonces tienen que averiguar, tomar biopsia, muestras, etcétera, para hacer el diagnóstico o descartar esta posibilidad, ¿no? Las fisuras anales generalmente son o anteriores o posteriores. La mayor parte de veces son posteriores, ¿ya? La zona más débil de la espina, ¿ya? Entonces la fisura anal se produce por un desgarro traumático en la línea media posterior del conducto, que puede ser al defecar, lo más frecuente, pacientes que sufren estreñimiento crónico, especialmente las deposiciones son tan duras que producen lesión al momento de hacer la defecación, ¿no? Y lógicamente este desgarro, esta descompresión va a producir un sangrado. Por eso decíamos que la fisura también se acompaña de sangrado, pero lo más importante es el dolor, ¿ya? Entonces hay una fisura crónica y una fisura aguda. La aguda da más dolor, la crónica también se acompaña de dolor y generalmente de una papila hipertrófica o un glicoma sentinela, digamos, un hemorroide sentinela, ¿ya? Cuando es crónico. Ahora, ¿qué pasa con la fisura anal? Como decíamos, se produce por un desgarro, ¿no es cierto? Y generalmente en pacientes que sufren de estreñimiento, ¿no? Pacientes que tienen deposiciones duras, producen el desgarro y eso produce dolor. El desgarro produce dolor. Entonces, como el paciente sufre estreñimiento, al momento de hacer la deposición, el dolor, el esfínter se dilata y produce más dolor. Entonces, el paciente trata de evitar la deposición. Entonces, eso de evitar la deposición conlleva que el paciente tenga más tendencia a la constipación y por lo tanto las deposiciones se hacen más duras. Entonces se produce una especie de círculo vicioso. Más dolor, mayor miedo a la defecación, entonces más constipación, y cuando pasa la deposición, nuevamente se produce traumatismo, nuevamente más dolor y así. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, si es una fístula aguda, ¿no es cierto?, reciente, por un traumatismo, podemos manejarlo con un régimen higiénico dietético, ¿no? Manejo médico, nada más. Dieta con abundante fibra, formadores de bolos, tipo lactulosa, ¿no? Aumentan el bolo fecal, el volumen, ¿no? Ablandadores de heces, igual que la lactulosa, lo mismo que la lactulosa. Anestésicos tópicos, ¿no? Hay varias cremas que se echan acá para disminuir el dolor. Y esto, de todos estos, lo más importante son los baños de asiento. Los baños de asiento van a ser una especie de higiene en esta zona y al mismo tiempo un lavado de la fisura, ¿ya? Y van a bajar la inflamación a este nivel, ¿ya? Es una de las medidas que mejor resultado da, ¿ya? Si a pesar de todo este manejo higiénico dietético, ¿no? Paciente con dieta rica en fibra, lactulosa, anestésico, baño de asiento, etc., a pesar de todo eso no cede el cuadro de la fisura, tenemos que hacer una esfinterotomía, ¿ya? Más fisurectomía. ¿Por qué no le hacemos simplemente la resección de la fisura? ¿Ah? ¿Por qué se le tiene que hacer también la esfinterotomía? ¿Ah? Porque, como decíamos, esto produce dolor, ¿no? Y lo que manda acá es el esfínter. El esfínter normalmente está contraído, ¿no es cierto? Porque si no el paciente tendría incontinencia. Cuando se dilata el esfínter, ¿no?, se abre la fisura y eso produce dolor. Entonces, ahí la tendencia a que el esfínter esté totalmente contraído. Por eso, cuando ustedes hagan el examen, el tacto rectal a un paciente con una fisura anal, van a notar que el esfínter hace resistencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque trata de no dilatarse. Entonces hay que vencer esa resistencia y dentro del manejo médico incluso algunos utilizan, por ejemplo, bloqueadores de calcio,
para relajar el esfínter. Recuerden ustedes que los bloqueadores de calcio que hacen, relajan el músculo liso, ¿no es cierto? Entonces eso relaja el esfínter. Otros utilizan óxido nítrico, ¿no? Óxido nitroso, ¿ya? Nítrico, para poder producir también la relajación del esfínter, ¿no? O sea, medidas que van a tratar de relajar el esfínter. Si todo eso no cede, entonces ya queda el manejo quirúrgico. Entonces el manejo quirúrgico va a ser relajar el esfínter. ¿Y cómo relajamos el esfínter? Tenemos que soltar las fibras musculares que forman el esfínter anal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos que hacer una esfinterotomía. ¿Ya? Y acá está el tratamiento más común de fisura perianal, la esfinterotomía lateral interna. ¿Ya? Esa es la respuesta. O sea, relajar. No se hace es una esfinterotomía parcial, ¿ya? Del esfínter interno. ¿Ya? Aquí este es el margen anal, acá está el pubis, acá está el sacro, tenemos el esfínter anal, nos vamos, decíamos que las fisuras son más comunes en la parte medial posterior, ¿no? Y anterior menos común. Entonces vamos a los costados, disecamos el esfínter interno y cortamos, digamos, la mitad de las fibras musculares, no cortamos todo el esfínter, porque el riesgo de que provoquemos una incontinencia fecal en este paciente es que lesionemos todo el esfínter y ya no tenga con qué controlar la deposición, ¿no es cierto? Entonces solamente es una esfinterotomía lateral interna, pero parcial, ¿ya? En la medida de lo posible. Lateral externa no, tratamiento médico, ya hemos dicho que no es, no sé, el cuadro con esto del manejo, baño de asiento y mixta, no tiene nada que ver ahí, ¿no? Y otra patología anorrectal, en este caso es la fístula anal. Vean acá, esto es un estilete, esto es el margen anal, ¿no? Y vean cómo hay un orificio acá de salida y otro orificio dentro de la mucosa rectal, ya, ¿no? Entonces es una fístula, es una comunicación entre el epitelio de la mucosa con el epitelio de la piel, ¿no? Eso es una fístula, una comunicación entre dos epitelios a través de un trayecto que es la fístula, ¿ya? En general esa es una fístula, ¿no? Pues una fístula enterocutánea, ¿no? Enterentérica, colovaginal, colovesical, lo que quieran, pero es la comunicación de dos epitelios, ¿no? A través del trayecto que es la fístula. Entonces la fístula anal es una comunicación a nivel de la cavidad de un absceso con un orificio interno, ¿ya? Está dentro del conducto anal, 30-40% de los abscesos anal terminarán en fístula. O sea, ¿cómo se origina una fístula? Generalmente es a partir de un absceso perianal o anal, como quieran llamar. ¿Y cómo se produce el absceso anal o perianal? Recuerden, cuando hablamos de la línea dentada y las columnas de Morgani, en la base de esas columnas hay unas criptas, ¿no? ¿Ya? Y dentro de esas criptas hay unas glándulas, las glándulas de Morgani, ¿no? Esas glándulas normalmente lubrican toda esta zona para el paso de la deposición, pero por algún motivo esas glándulas pueden obstruirse, ¿no? Y como cuando a uno le sale un barrito, se acumula la secreción, pero el barrito tiene la ventaja de que drena hacia afuera, ¿no es cierto? Pero en este caso muchas veces no drena hacia afuera, sino busca un camino, y ese camino es a través del espacio interesfinteriano, básicamente, ¿no? Hasta que llega a la piel y por ahí primero se pone rojo, produce dolor, se colecciona la pus, hasta que llega un momento en que se abre y se drena el absceso, sea espontáneamente o sea con ayuda de un drenaje quirúrgico, ¿ya? Muchas veces estos abscesos pueden evolucionar y cicatrizar completamente y nunca más dan problema, pero un 30% o 35% de casos, estos abscesos dejan un trayecto, ¿ya? Que va del orificio externo al orificio interno, que va a formar a la larga la fístula, ¿ya? Entonces las fístulas no son sino la evolución natural de un absceso previo, ¿ya? Un absceso perianal previo, ¿ya? Lógicamente el absceso es sumamente doloroso, ¿no? El paciente no le permite caminar, no le permite sentarse, es realmente incómodo, ¿no? Estos pacientes que se lloran de dolor, ¿ya? Pero sí se alivia rápidamente con un drenaje, ¿ya? Durante la función, el evacúan toda la materia fecal, baja la inflamación, empiezan antibióticos y el paciente siente un alivio espectacular, ¿no? Pero siempre estos pacientes hay la posibilidad de que vayan a desarrollar una fístula, ¿no? Pasa el absceso y desarrollan una fístula, ¿ya?
Una vez establecida ya la fístula, lo que va a señalar el paciente es la salida constante de material de la zona de la zona perineal. El paciente queja de producción de secreción constante, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos con el diagnóstico? Una anoscopía, porque vamos a ver los orificios de salida y el interno, el externo y el interno, ¿no? Podemos hacer una resonancia magnética nuclear, pero esto ya es muy sofisticado para el medio, por lo menos. Lo más práctico es hacer una fistulografía. Uno ubica el orificio externo y por ahí le inyecta, ¿no?, una sustancia de contraste, lógicamente luego de drenar el contenido de la fístula, y lo que vamos a ver es el trayecto de la fístula con la sustancia de contraste cuando retomemos una radiografía, ¿cierto? Esta es una fistulografía. ¿Ya? Ya en el momento de la operación podemos usar eso, ¿no?, la sonda de Manning-Koch o un catéter, simplemente para seguir el trayecto de la fístula. La fístula, al igual que cuando hablamos de fístula, puede tener diferentes ubicaciones, ¿no? La fístula es anterior y posterior generalmente, pero la fístula puede tener una ubicación alta, baja, ¿no? Perdón, la fístula, sí. Y el trayecto puede tener diferentes ubicaciones, ¿no? Hay una regla que es la regla de Gonzalo. El paciente en posición de litotomía, las piernas arriba, ¿no? Tenemos el canal anal, el pubis arriba, el sacro abajo. Nos damos una línea recta, horizontal, que atraviesa de un lado a otro el canal anal. Entonces se dice, ¿no?, que todas las fístulas que están por encima de esta línea, que acerca al pubis, son de trayecto corto y son de mejor pronóstico, tienen un trayecto más o menos recto, entonces es fácil entrar y sacar. Pero las que están por debajo de esa línea generalmente son las del trayecto más complicado, son ramificadas, tienen trayectos rotos, son más difíciles de manejar. ¿Ya? Esa es la regla de Gonzalo. ¿Ya? Y en cuanto ya al trayecto de la fístula, vean, pueden ser de diferente tipo, ¿no? Una es la primera, es la interesfinteriana. Esta es la mucosa, por acá están las glándulas y el absceso se colecciona acá y busca una salida por este espacio interesfinteriano. O puede ser que ese absceso diseque todo el esfínter, ¿vean? ¿Ya? Llega acá al subcutáneo, a la grasa, y busque este orificio de salida, que sería la transesfinteriana. O puede hacer que, miren, se acumule el absceso, pero no drena hacia abajo, hacia afuera, mejor dicho, sino busca otro camino mucho más complejo, hacia arriba, por encima del esfínter, sería una supraesfinteriana. Y hay fístulas o abscesos que van drenando poco a poco y van disecando por encima ya de las fístulas, tienen estas son de tipo ya extraesfinteriano, son por fuera del esfínter anal. ¿Ya? Lógicamente estas dos son las de más difícil manejo. ¿Por qué? Porque comprometen todo el esfínter. Entonces yo, para cuidar a estos pacientes, generalmente tengo que lesionar el esfínter y ese paciente termina, le curo de la fístula, pero termina con una incontinencia, ¿no?, porque prácticamente se va a quedar sin esfínter. Entonces hay procedimientos especiales para eso. ¿Ya? La regla de Gonzalo es útil para el manejo de la siguiente patología no rectal, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Está en relación a fisuras o fístulas. Fístulas, ¿no?, para ver el trayecto de la fístula. Entonces la respuesta es A. El síntoma principal y característico de la fístula anal es dolor al defecar, prurito al realizar ejercicio, sangrado anal espontáneo, secreción purulenta, sensación de humedad constante. ¿Por cuál demandan? Acá habría que revisarlo bien, ¿ya? No estoy muy seguro que sea dolor al defecar, ¿ya? La fístula anal ya es un problema ya más crónico. Me parece que la respuesta más adecuada sería sensación de humedad constante, porque es una moja. El dolor más está en relación a fisura, ¿ya? La fisura. ¿Ya? Hay que revisar esa alternativa. Paciente adulto de 45 años de edad a quien se está realizando una intervención quirúrgica por fístula no rectal, intraoperatoriamente se clasifica como media. El trayecto fistuloso posiblemente, ¿no? El trayecto fistuloso posiblemente va por la cara interna del esfínter interno, incluye el anillo anorrectal, va por la cara externa del esfínter externo, no incluye el anillo rectal, incluye los esfínteres. Si es una media, se supone que es una interesfinteriana, ¿no? Entonces va a incluir los esfínteres. ¿Ya?
Y el absceso rectal ya lo hemos mencionado, ¿no? Cómo se origina, ¿no? Y vean las ubicaciones, dependiendo de qué zonas van a comprometer, puede ser interesfinteriano, ¿no? ¿Ya? Subcutáneo incluso, ¿ya? Y esta que se va hacia el espacio iliococcígeo, ¿no? ¿Ya? Comportamiento es variable, ¿ya? Y dependiendo de eso el drenaje también. En todos, lo importante es el drenaje, en cualquiera de los tipos, ¿ya? Es una infección subcurativa, acúmulo perianal de pus, ¿vean? ¿Ya? Se caracteriza por tumefacción, dolor, fiebre y exudado fétido, eso es importante, ¿no? El drenaje es un material sumamente fétido en esos casos, ¿ya? Por el tipo de secreción porque se acumula, ¿no es cierto? ¿Ya? Es bastante doloroso, el paciente puede presentar fiebre, dolor, lo más importante, y la tumefacción en la zona comprometida. De acuerdo a la localización puede ser perianal, isquiorrectal, interesfintérico, del supraelevador, ¿no? En esos porcentajes. La más común, la perianal, ¿no? Es drena hacia afuera, ¿ya? Afortunadamente la más común y el manejo es mucho más simple, ¿no? Es lo mismo, dolor intenso, pulsante y progresivo. El absceso anorrectal siempre es una urgencia, ¿ya? Hay que hacer un vaciamiento de drenaje precoz, ¿no? Con anestesia general de preferencia, porque la anestesia local en un terreno ya inflamado poco o ningún efecto va a tener, ¿no? Y siempre soluciona el paciente con una inmunodeficiencia de fondo, ¿no? AIH, pacientes diabéticos, utilizan corticoides, ¿no? Siempre hay que sospechar la posibilidad de una fístula perianal en esos casos, ¿ya? O perdón, un absceso anorrectal o perianal. Absceso anorrectal, paciente 37 años, hace 4 días, dolor a región anal y de hace 2 días, fiebre, ¿no? En emergencia se le nota una zona indurada, tumefacta y enrojecida en la zona perianal derecha y muy dolorosa la presión, ¿no? Se le prescribe antibióticos y se le recomienda consulta en cirugía a las 48 horas. ¿Cuál es el origen más probable de su patología actual? Bueno, creo que ya la respuesta está ahí, ¿no? Una fisura anal no tiene por qué producir fiebre, ¿no? Una diarrea no llamativo ahí es el dolor. Hemorroides internas, si no está complicada, tampoco tiene por qué producir fiebre ni tumefacción. El rectocele es la propulsión de la mucosa del recto, que generalmente es similar a un prolapso rectal, no produce todo el cuadro que está mencionado. Entonces la posibilidad más cercana es absceso anorrectal. ¿Cuál es la sintomatología del absceso anorrectal? Bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Prurito, ardor y supuración, eso está más en relación a fístula, ¿no es cierto? Dolor durante y después de la defecación, eso está en relación a fisura, ¿sí? Evacuación dolorosa con disminución del calibre fecal, eso es una estenosis. Incontinencia y dolor anal. Incontinencia es ya una, la deficiencia del esfínter, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con lo que hemos estado mencionando. Dolor agudo y pulsante en la región anal, eso sí está en relación a anorrectal, ¿cierto?